Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Presta atención al siguiente aviso. ¿Estás buscando un inmueble para formar un centro educativo, agencias de aduanas, oficinas, empresas, consultorios, navieras u otro similar? Tenemos la solución para ti. Se alquila un edificio de 3 pisos con estacionamiento vehicular interno, con área de 576 metros cuadrados y con área construida total de 637 metros cuadrados. Estamos ubicados en esquina de Guardia Chalaca 802 con esquina Atahualpa 676 en el Callao. Razón del alquiler del inmueble. Llámanos al 22 42 773 22 42 773. Te esperamos. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Les saluda Leslie Yaca Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. En nuestro bloque de actualidad tenemos a un distinguido invitado, al doctor Luis Herrera Romero, especialista en gestión pública, y vamos a conversar con él todo lo que ha implicado esta denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación en contra de Martín Vizcarra, la ex ministra de Salud, Pilar Marcetti, y otros funcionarios públicos con relación a las vacunas en el marco del COVID-19. También tiene que ver mucho con el tipo de adquisición de vacunas, que es evidentemente una contratación de carácter público, y vamos a ver cuáles son las implicancias administrativas, legales, judiciales que esto va a desembocar, no a raíz de la denuncia constitucional. Regresamos en breve con Luis Herrera Romero. Bien, amigos, regresamos al bloque de actualidad y estamos con el doctor Luis Herrera Romero. Él es abogado, político, analista político, pero sobre todo especialista en gestión pública. Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal, Leslie? Un gusto. Salud Doctor para Luis usted. Herrera, esta semana se ha hecho noticia la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación en contra del del señor Martín Vizcarra, exfuncionarios, exministros de salud, por ejemplo, con relación al tema de la vacuna gay. Pero yo quisiera preguntarle en el marco de esta denuncia y de lo que ya conocíamos tiempo atrás, es con relación a la adquisición, ¿no?, de bienes y servicios que se han hecho en el marco de la pandemia COVID-19, en este caso vacunas, ¿no? Respecto a cuáles serían las consecuencias administrativas, penales, que se puedan derivar de esta adquisición que se ha hecho en el marco de la pandemia COVID-19, empezando por las pruebas serológicas, ¿no? Porque se decía que las pruebas rápidas no eran efectivas y sin embargo el gobierno de Vizcarra adquirió estas pruebas serológicas o rápidas en lugar de las moleculares, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta situación se va a poder evidenciar, doctor Vizcarra? Bien, bueno, primero que pongámonos en el contexto del momento, ¿no? Durante la pandemia. Un reclamo un cuestionamiento que se realizó desde el inicio fue la decisión del Ejecutivo de entregarle el poder de compra a entidades que no eran especializadas en adquisiciones. Llámese, pues, reconstrucción con cambios, ¿no?
La misma Policía Nacional, ¿no? O sea, la policía como entidad tiene pues sus mecanismos de adquisiciones, pero en el caso, por ejemplo, de reconstrucción con cambios, el tema era pues, era bastante cuestionado porque la reconstrucción con cambios es una entidad pública técnica para el tema de lo que es obra, ¿no? O sea, ahí no había nada, ningún tipo de relación con temas de adquisiciones en los mercados internacionales. Perdón, le hacía hincapié al tema de la Policía Nacional porque recordará usted, doctor Luis Herrera, de que justamente hubo un problema, ¿no?, logístico de adquisición de mascarillas, de elementos básicos para la policía que no se supo comprar. Es decir, si bien es cierto, la policía puede ser una entidad pública, ¿no?, que tenga competencia para poder comprar bienes y servicios de carácter público, sin embargo, de repente en este contexto no se dio a la instancia que correspondía, de pronto dentro de la institución, o me digo. No, no es así. Lo que pasa es que el enfoque va por otro lado. O sea, cuando fue el momento de la decisión, el tema, recordemos, fue mundial. Entonces, los proveedores de los productos de altísima necesidad en ese momento, que era principalmente el tema de las vacunas, y luego el tema del equipamiento médico, mascarillas y demás, obviamente, estaban en el mercado internacional. Entonces, en ese momento, el cuestionamiento que se le hizo, preparamos algún artículo respecto a ese tema, era que cómo era posible que el gobierno de turno haya dispuesto que las entidades y le haya entregado el poder de compra a entidades que no tenían que ver con el asunto, saliesen a comprar al mercado nacional, entendiendo que en el mercado nacional, dado que no había proveedores de ese tema, todos los proveedores que adquirían eran proveedores que a su vez adquirían el mercado internacional, lo que quiere decir que nosotros le estábamos comprando a los intermediarios, a los brokers. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente nosotros estábamos comprando aquí caro y bastante caro. Por eso es que nosotros tenemos pues casos de equipamiento médico en estos momentos pues que se han comprado al 500% del valor del bien y puedo quedarme hasta corto. Entonces, ¿cuál era el reclamo en ese momento? Y si el Perú, la ley de contrataciones autoriza comprar en el mercado internacional cuando el producto no se fabrica en el país, cosa que es evidente con el tema de las vacunas y demás. La entidad, por ejemplo, a cargo especializada para la compra en los mercados internacionales de la Agencia de Compras de la Fuerza Armada, cuya norma le autoriza comprar cualquier bien estratégico para cualquier entidad del sector. Y la idea, lógicamente, en ese momento, dado que eran muy pocos países los que manejaban el tema, tipo China, Alemania, los países que cuentan con industria farmacéutica, era obviamente hacer una estrategia de dos líneas, ¿no? Una estrategia diplomática muy fuerte para poder competir en el mercado internacional con otros países, porque todos estaban en la cola de comprar, y dos era salir a comprar el volumen en los mercados internacionales. Esa estrategia no se aplicó. Lo que se aplicó fue una estrategia de entregarle a cada uno la posibilidad de compra, a la reconstrucción con cambios, a la policía, a todos. Y por eso es que vimos en ese momento pues el disloque de que teníamos empresas, por ejemplo, que se dedicaban a la metal mecánica, que comenzaron a vender mascarillas, empresas que estaban dedicadas pues al rubro del restaurante y que estaban vendiendo equipamiento médico. O sea, fue el desorden total ese momento, amparado por la emergencia y amparado porque realmente no había procedimientos claros y muy poca gente sabía lo que había que hacer. Entonces, desde el Estado, desde el Ejecutivo, que es quien plantea la política, ¿no?, y da los lineamientos, lo que se esperaba era que, obviamente, existiendo los marcos legales pertinentes, se apuntara a estas compras en los mercados internacionales en volumen a través de los mecanismos correspondientes, que obviamente son más seguras, son más económicas, ¿no?, y permiten una mejor distribución logística. Doctor Luis Herrera, ¿podría argumentarse o tener como un mecanismo de defensa para justificar estas compras justamente el tema de la pandemia, que digamos que fue un acto que sorprendió al mundo, que el país no estuvo preparado y por eso se tenía que, digamos, aplicar, entre comillas, ¿no?, este tipo de estrategia de compra de bienes y servicios de carácter público para poder enfrentar el tema de la pandemia? ¿Podría eso no validarse como una justificación
vamos, de parte del mismo del expresidente Martín Vizcarra, de la exministra de Salud, del otro ministro de Salud, ¿no? Entonces, de todos aquellos que están implicados, ¿no? Durante el gobierno del señor Vizcarra, esto podría tomarse como un elemento de justificación para poder, de alguna manera, cimentar este nivel de compras. Yo no dudo que ese va a ser el argumento de defensa, ¿no? Claro. Lo que va a indicar es que era un tema que se escapó de la mano a todos, que era un tema mundial, que no existía claro cuáles eran los canales logísticos, los canales de adquisición, y que se salió pues a hacer las compras como de la mejor manera, declarando en base a lo que es la declaración de emergencia, y que cada entidad pues fue libre e independiente de comprar de la mejor manera. Pero ya desde el punto de vista, vamos a decir, de país, ¿no? El tema del descontrol en lo que son las áreas de compra son pues la puerta abierta a la corrupción. Y eso está dicho así por todos los estudios de transparencia internacional de los últimos años, ¿no? O sea, se estima que a nivel mundial el nivel de corrupción en compras públicas oscila entre el 20 y el 50%. Y eso era estudios realizados antes de la pandemia. Imagínese usted cuál es el riesgo de corrupción que puede haber en una puerta abierta de la manera que se abrió durante la época de la pandemia, donde, como le digo, se han comprado bienes que fácilmente estaban pues sobre el 500% del valor. Y como le digo, y que se han comprado la gran mayoría de manera directa a empresas que no tenían que ver con los rubros. O sea, el tema de que estamos diciendo de que se han comprado empresas Tema que de no permite la ley, mecánica. doctor Herrera, Entonces, ese es un tema que no permite la ley de contratación con lo los que, estados. lo que pasa es que la ley de contrataciones habla de la compra por emergencia, ¿no? Y la compra de emergencia tiene que ser autorizada por el titular de la entidad, y así ha sido. Pero la compra por emergencia, por emergencia que sea, tiene que cumplir pues ciertos parámetros. O sea, primero, proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Son de rubro o no son de rubro? Precios. Claro, estamos hablando que en el tema de la pandemia los precios se dispararon absolutamente por una cuestión de mercado, pero hasta dónde era un tema de mercado y hasta dónde hemos enfrentado, era un tema que alimentaba la corrupción. No lo sabemos. O sea, a ver, yo le puedo dar un ejemplo. Yo he sido asesor en algunos meses en la Gerencia General de Salud y yo he visto post pandemia y hasta ahora se están pagando esas compras, porque la gran mayoría pues están detenidas, porque existen los informes de Contraloría que dicen de que los precios estaban completamente disparados, y en varios de los casos, por ejemplo, no tenían los informes técnicos o las autorizaciones respectivas, pero aún así se compraron, ¿no? Entonces, y ahí no estamos hablando de poca plata, o sea, estamos hablando de miles de millones de soles que se han movido en base a la pandemia bajo esa lógica. Entonces, y además, lo que nosotros observábamos eran los informes técnicos normalmente que concluían diciendo, bueno, entonces no se ha verificado la existencia de tal cosa y por tanto esta dirección señala de que, bueno, continúa el procedimiento, pero que se envíe copia a la Contraloría para el INE de responsabilidades. Y el área legal que te decía, bueno, esta área legal opina de que habiendo esta observación técnica, habría que evaluarse la compra, sin embargo se eleva al superior para que él tome la decisión. Entonces, bueno, o sea, todo el mundo era, vamos a decir, un escalamiento de patear la responsabilidad, hasta pues el último eslabón. Y tenemos el caso último que se está discutiendo de salud, pues que han pagado 41 millones de soles que están completamente en discusión porque los informes técnicos decían que el equipamiento que se entregó no era el adecuado. Incluso había opinión de Contraloría de que no se tenía que pagar y aún así lo han pagado, ¿no? Entonces, en el caso de Sergio Vizcarra, yo creo que, como digo, su defensa va a partir, pues, que ha sido una decisión de tipo política, dada la crisis, la coyuntura, ¿no? Y que por último, finalmente, cada sector y cada entidad es responsable de lo que quiere, ¿no? Pero en el tema de las vacunas, que es una compra al más alto nivel del Estado. Usted me permite hacer un pequeño paréntesis Sí. para poder cerrar este primer tema en cuanto a la ley de contratación. A ver, yo
estoy analizando todo lo que usted está comentándonos acerca sobre las deficiencias de las compras o adquisiciones que se hizo en el marco de pandemia hasta ahora que se está haciendo toda esta indagación exhaustiva. Pero le pregunto, ¿la ley de contrataciones con el Estado no prevé una situación de enfrentamiento, o sea, de poder comprar algunos bienes y servicios para enfrentar situaciones tipo pandemia? La ley de contrataciones no prevé ese espacio, prevé No un se tema prevé. de emergencia, pero vamos, en el análisis que estamos realizando en estos momentos, todo parece indicar de que el contenido de la ley no alcanzó, ¿no? Para poder de alguna forma, digamos, hacer la debida correspondencia de lo que era la asignación presupuestal para una compra de equipamientos, de bienes que se necesitaban para enfrentar pandemia. Entonces, ¿usted cree que debería modificarse la ley de contrataciones en ese sentido? No es que, a ver, la ley de modificaciones, como hemos señalado, señala la posibilidad de hacer las compras por emergencia, ¿no? Entonces, Entonces, la pandemia era una emergencia y así fue como salieron los decretos que dispusieron la declaración de emergencia y bajo esa declaración de emergencia cada entidad pues salió a comprar. Pero lo que estamos diciendo es que la ley de contrataciones permite la adquisición por emergencia en los mercados internacionales. El Perú tiene una entidad especializada en la compra en los mercados internacionales. Lo que digo es que el gobierno del señor Vizcarra uh, siguió, vamos a decir, primero abrió la puerta a que cada entidad compre como mejor en ese momento podía hacerlo y cada uno y han es, comprado en el mercado nacional a los intermediarios, ajá, obviamente a precios mucho más altos y con los problemas finalmente logísticos que la gran mayoría tenía, y los proveedores son empresas que se transformaron en ese momento a dedicarse a comprar y vender material médico. doctor, Hasta ahí era uno, estaba pero, hacer eso. pero claro, como le digo, o sea, se ha comprado como si fuera mercado nacional Ujú. y la ley no llega a ese nivel de detalle. La ley no llega a ese nivel de detalle. Entonces, han sido de los procedimientos de compra y los controles posteriores, es que han venido las observaciones de Contraloría diciendo, oye, pero usted qué le hace comprando a un restaurante mascarillas, Claro. ¿no? O sea, esas son las observaciones que han venido. Pero en la gran compra, o sea, la compra ya, vamos a decir, de las vacunas, que son compras a nivel de Estado, ¿no? El tema está, bueno, ¿quién hizo la adquisición de las vacunas? Ya, se supone que eso fue el Ministerio de Salud a través de sus estamentos que hacen compras de medicamentos a nivel corporativo, los que hicieron ese tipo de contrataciones. Ahora la pregunta es, ¿a quién le compraron? Bueno, se supone que le compraron a un laboratorio. El laboratorio, lo que pasa es que en los mercados internacionales una empresa transnacional puede tener su fábrica en Tailandia y su centro de pago lo puede tener pues en un paraíso fiscal. No lo sabemos. Esos son los detalles que hay que evaluar porque no olvidemos que en ese momento la gran discusión era el valor de la adquisición, ¿no? Y otro tema que se discute es que en el momento de pandemia, gran cantidad de empresas internacionales llegaron al Perú a ofrecer su vacuna, ¿no? Diferentes calidades, diferentes precios. Entonces la pregunta está, y esto es parte ya de la teoría del caso que seguramente la fiscalía va a Claro. desarrollar, ¿no? O sea, a ver, si vinieron los alemanes a ofrecerte, si vinieron los israelitas a ofrecerte, si vinieron los americanos a ofrecerte, ¿por qué compraste chino? Ya, entonces, si por ejemplo la fiscalía de su teoría del caso señala o identifica de que antes de la compra hubieron reuniones de representantes chinos con funcionarios peruanos, ministros del Estado e inclusive el presidente de la República, ese es su problema. Y por último, decir, bueno, ¿y cuáles las diferencias de precios que existen entre una y otra? ¿Cuál es la relación calidad-costo? Y finalmente, ¿dónde hicieron los pagos? ¿No? O sea, los pagos se han hecho en la central de la empresa en China, en Pekín, o sea, en donde corresponde, o se ha realizado en un paraíso fiscal. Todas esas cosas son partes que van a ser parte de la teoría del caso y que tanto el presidente como sus ministros y sus funcionarios van a tener que explicar, ¿no? Doctor Luis Herrera, para ir cerrando la entrevista, en el tema de vacunas, me quedó clarísimo lo que acaba usted de señalar, y esto era justamente lo que ya
veníamos nosotros diciendo hace mucho tiempo, incluso cuando empezó la pandemia, yo lo he entrevistado varias veces a usted y siempre ha mantenido esta línea de observación. Sin embargo, yo creo, doctor Luis Herrera, yo creo que habría que hacerle también algunos ajustes a la ley de contrataciones con el Estado, sobre todo por las posteriores observaciones que viene haciendo la Contraloría respecto de pronto a vacíos que tiene la ley para enfrentar el tema de emergencia. Si bien es cierto, la ley de contrataciones tiene un contenido para poder adquirir, ¿no? Bienes en el marco de emergencia, ¿no? Sin embargo, la pandemia es algo que sorprendió al mundo, desestabilizó a los gobiernos y desnudó a los estados en cuanto a su infraestructura. Entonces yo creo, no sé si usted está en esa línea de que la ley de contratación podría perfeccionarse en ese sentido para ser un poco más explícita en cuanto a cómo debe manejarse este tipo de compras en un caso de pandemia. Yo puedo hablar de una emergencia, digamos, de menor gravedad, pero la pandemia es algo que ha desestabilizado al mundo, ¿no? Entonces, tal es así que se ha tenido que dar asignaciones presupuestales, autorizaciones a cada entidad para que ellos compren, ¿no? Entonces, ¿no cree usted, doctor, que se necesita hacer algún reajuste de tipo legal en ese sentido? A la ley de contrataciones hay que hacerle varios reajustes. Ah, O sea, primer reajuste que es el que usted señala, que es un poco, bueno, es entrar quizás a normas reglamentarias más en detalle probablemente. Para, respecto al tema de lo que es la compra, vamos a decir, en escenarios de emergencia, ¿no? exacto. Y es lo que decíamos, o sea, estamos en emergencia, perfecto, pero no le puedes ir a comprar a una empresa que es dueña de un chifa equipamiento médico, ¿no? Por O sea, ejemplo, porque entonces no juega los temas de experiencia, ¿no? O sea, mejor dicho, tú estás ahí direccionando la compra de manera profesa y la gran pregunta es, entonces, ¿por qué esa empresa es chifa? ¿Te gusta el chifa? ¿Cuál es el tema? ¿No? Entonces, primera modificación. Segunda modificación, la concepción de la ley de contrataciones fundamentalmente es una concepción de precio. Normalmente gana el que ofrece menor precio. El gran problema de un modelo de precios es que, más allá de la guerra de precios, es que la calidad de los servicios que se obtienen a través de las contrataciones públicas, en muchos de los casos es mala, ¿no? Justamente porque las empresas en el afán de ganar, obviamente ofrecen menores costos. precios que afectan, pues, de repente la realización misma del proyecto de la obra. Si a ese le sumamos los costos de las externalidades producto de lo que se llama como la comisión, ¿no? O sea, los temas de corrupción, entendemos pues por qué tenemos colegios pues que se nos caen o situaciones que se caen porque, ¿no? Entonces, ahí hay que cambiar ese modelo a un modelo de calidad-costo, donde lo que realmente se valore más es la experiencia y la calidad del bien, servicio u obra que se proyecta, más que el valor. Lo otro que tenemos que modificar son normas como, por ejemplo, el tema de las garantías. O sea, hoy día que estamos hablando tanto de la penetración de las empresas chinas y antes las empresas brasileras, en su proceso de competencia con las empresas peruanas, muchas de estas empresas ganan porque son empresas que tienen capacidad de poder de colocar una carta fianza de cientos, miles de millones de soles, cosa que una empresa peruana no tiene. Pero no es porque la empresa tenga pues ese dinero aquí, sino porque tiene un respaldo internacional y en el caso de los chinos, pues, acá hay banca ya que apoya específicamente a este tipo de empresas le da este tipo de apoyo. Entonces, o sea, ¿qué priorizamos? ¿Priorizamos la carta fianza o priorizamos que la empresa acredite realmente que tiene su equipamiento, que tiene sus La trabajadores? calidad de los servicios que va a ofrecer. Claro, entonces lo que está pasando es que muchas grandes empresas que adquieren están ganando proyectos, pero finalmente terminan subcontratando al peruano, ¿no? Ya vale Luego lo otro, la carta fianza. claro, y luego lo otro es que tenemos que cambiar en el modelo de contratación. Nosotros tenemos un modelo de contratación fragmentado. Tenemos cerca de 2.000 unidades ejecutoras a nivel nacional que compran, ¿no? Cada sector, cada ministerio, cada unidad ejecutora, cada gobierno regional, cada gobierno local.
Entonces, en la fragmentación está pues la puerta abierta a los problemas, porque cada uno ejecuta el presupuesto como le da la gana. Entonces, lo que siempre se ha reclamado y que hubo un intento primero, que fue justamente con la creación de la Agencia de Compra de la Fuerza Armada, es que el Estado debe comenzar a apuntar a centralizar la gran compra estratégica, ¿no? En este campo, por ejemplo, ¿qué es una compra estratégica? Queda claro que para todos que las vacunas, los implementos médicos en situación de pandemia, es una compra estratégica. Entonces no se puede fragmentar la adquisición a todos, porque ahí es donde se abren las puertas pues, a la corrupción y a los Claro. problemas logísticos. Se Ujú. tiene que centralizar. Por ejemplo, una compra centralizada, la compra de equipamiento médico, ¿no? Normal para equipar cualquier hospital. La compra, por ejemplo, o la contratación de obras para hacer carreteras de alcance nacional. O sea, por eso que sonó muy bien la idea que había planteado el primero Taro de crear una autoridad nacional de infraestructura, pero ya estamos viendo, al menos de lo que hemos leído del proyecto de ley, que más que todo es el cambio de nomenclatura de lo que era la autoridad de reconstrucción con cambios. Mm. Entonces, es un poco más de lo mismo. Entonces, pero para llevar a cabo estas reformas hay que tener, pues como dicen, primero el convencimiento de que el sistema de adquisiciones es clave para temas de desarrollo. Por ejemplo, en el Perú lo que no se ha hecho es el mapeo industrial Exacto. para identificar a los proveedores de los productos, ¿no? Ujú. Exacto. Solamente pongo un ejemplo. Digamos que hoy día estamos hablando del tema de Piura en obra, Exacto. ¿no? O sea, Piura debe tener unas, digamos, unas 300, 400 empresas constructoras en esa región. Se supone que si nosotros empaquetamos los proyectos en Piura, lo que tenemos que hacer es que comenzar a asignar esos proyectos a grupos de empresas nacionales para poder mover la economía de la región, ¿no? Pero eso, como digo, ya es gran política, tanto económica como en este caso de adquisiciones. Todas esas reformas se tienen que realizar y tenemos que ir saliendo poco a poco de este modelo que tenemos, que es un modelo fragmentado, que en la práctica lo único que hace es promover corrupción. Doctor Luis Herrera, para finalizar ahora sí la entrevista, nos habíamos quedado en el punto de la adquisición de las vacunas. Ahí hay un grave problema porque esto ya es una adquisición del Estado con empresas internacionales, ¿no? Sí. A ver, en este rubro, por ejemplo, se le reclama, ¿no? al exmandatario Vizcarra el por qué no optó por pruebas rápidas, serológicas, en lugar de pruebas moleculares, por un lado, y otro, el tema de vacunas. ¿Por qué la Sinopharm China antes que otras vacunas que también ofrecían, ¿no? De pronto calidad, efectividad, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece sobre este punto? ¿No? Porque este es el punto, digamos, el más neurálgico, ¿no? Sobre el cual versa la denuncia constitucional. Sobre el primer punto, sobre lo que es pruebas rápidas versus vacunas, creo que en ese momento no había unanimidad científica con respecto a cuál tendría más o menos impacto. Así que ahí hay un argumento creo que es válido para la defensa porque con, los estamos hablando de los primeros días, los primeros meses, queda claro que nadie tenía la bola de cristal para saber qué cosa era más efectiva o Pero no. hubo una ministra, ¿no? De salud, creo que en el gobierno de Vizcarra, que se opuso a las pruebas serológicas y dijo que mientras su mandato dure, ¿no? No iba a aplicar pruebas rápidas, sino las moleculares, y creo que hubo un problema con el ministro de Economía, y finalmente el costo político fue que la ministra saliera. Claro Entonces, que sí. esto es una evidencia. Claro, bueno, la ministra, por ejemplo, como siendo una profesional de la salud, tiene pues en ese momento, tenía en ese momento toda la información a la mano para poder tomar una decisión de tipo técnica. Entonces, si ella la tomó de esa manera, tiene sus fundamentos y eso obviamente va a ser un argumento para la fiscalía. Entonces, ahora el tema está, bueno, prueba rápida o las pruebas Moleculares. moleculares. Ya, perfecto. Queda claro que conforme fueron pasando las semanas, Ujú. ya llegamos casi todos al convencimiento de que eran las pruebas moleculares las que tenían que comprarse. Ajá, Ya, ¿por qué persistieron con las rápidas? exactamente.
¿no? Entonces, todas esas cosas son temas que el decisor tiene que explicar, o sea, ha habido algún informe técnico. Y lo otro ya es el tema ya, como digo, ya técnico presupuestal. Ok. Si la prueba molecular era técnicamente más sólida, Y más y cara. por último, pero o sea, puede ser más sólida, más cara, y en Ujú. ese momento lo importante es la salud, pues compro lo mejor y más caro. O sea, eso creo que no es la variable, Ajá. sino es la variable es, ok. Entonces, ¿cómo? O sea, si a la larga yo hago una proyección de flujos económicos, comprar vacunas que pueden ser más baratas, pero cuyo impacto en la salud de la gente no es el requerido, entonces a la larga estoy ocasionando un daño, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué sustenta eso? Entonces, por eso digo, entonces hay varias variables en la teoría del caso que la Fiscalía estoy seguro que está indagando, en el sentido, como digo, reuniones previas, ruta de los diálogos de representantes de las empresas con el gobierno, forma de decisión. A mí lo que siempre me llamó más la atención y, como digo, me dejó siempre la percepción negativa de las circunstancias, es haber mantenido tanto el secreto y la reserva de la adquisición y de los valores, ¿no? La adquisición, Porque, perdón, hidrovalores. y de los precios, Ah, ok. ¿no? Porque, o sea, ¿qué pasa? En ese contrato lo que hay que identificar es el precio final de compra para Ujú. contrastarlo contra los precios de mercado que en ese momento los competidores ofrecían. Y lo más importante, que en ese contrato tiene que aparecer a quién se le compró finalmente ¿Y por y qué se dónde, mejoró? y dónde se pagó. Ah, exactamente. ¿Cuál es el destino de ese dinero? Ujú. Así es, porque acá lo que hay que ver es, o sea, ¿dónde pagas, dónde depositaste el dinero? Claro, ¿No? pues, Ya, esos son temas claves para poder construir y que la fiscalía tenga éxito en su teoría del caso o estamos la defensa seguros que eso va a ser más que una caja de Pandora. Ya, o o la defensa argumente pues su defensa de la manera técnica más viable. 30 segundos, doctor Luis Herrera, porque nos vamos, el tiempo nos ha ganado. En 30 segundos, ¿cree usted que Vizcarra es el responsable político de las miles de muertes en el Perú por pandemia? Sí, claro. Por supuesto, Responsable político. político. Muchísimas gracias, doctor Luis Herrera. Siempre es un honor tenerlo en el programa Entérate con él. Hasta una nueva oportunidad. Tal Muy vez.